¿Puedes recordar el instante exacto en que una voz cambió la historia de la música latina para siempre? Esa noche, el 12 de agosto de 1999, Shakira no solo pisó el escenario del MTV Unplugged, lo iluminó con una presencia arrolladora que convirtió aquel acústico en leyenda. Lo que iba a ser una grabación íntima, con micrófonos mínimos y guitarras al desnudo, se transformó en un espectáculo tan épico que redefinió su carrera y abrió las puertas de todo un continente. La idea de un MTV Unplugged para Shakira surgió como un experimento sin precedentes. Había que demostrar que una artista nacida en Barranquilla, con sus raíces de cumbia, rock y viento árabe, podía asombrar al público de New York con solo una guitarra española y un puñado de músicos de cuerdas. Cuando la joven colombiana llegó al estudio de Sony Music en Santa Mónica, llevaba bajo el brazo un saco de canciones que iban desde baladas íntimas hasta cortes electrizantes, pero todas revisadas para sonar en crudo, sin sintetizadores, sin baterías electrónicas, solo la calidez del sonido real. Detrás del telón, la producción trabajó contrarreloj. El escenario se montó con madera reciclada de antiguas tarimas y lámparas colgantes que creaban un halo dorado alrededor de los músicos. Cada silla, cada atril, había sido elegido para evocar la atmósfera de un club de jazz de los años 60. En esa penumbra elegante, Shakira debía brillar por su voz y por la autenticidad de sus arreglos. El equipo técnico probó micrófonos Neumann U87, buscando la mezcla perfecta que captara hasta el más mínimo susurro del público. Al caer la tarde, cuando las cámaras comenzaron a rodar, todo cambió. Shakira apareció vestida de negro y dorado, con ojos delineados y una coleta alta que balanceaba su melena al compás de los acordes. Su primera nota rompió el silencio con un vibrato que parecía surgir de las entrañas del escenario. Entonces arrancó, ciega, sordomuda, con guitarra acústica en mano. La siguiente secuencia, con percusión sutil de congas y un cuarteto de cuerdas elevando cada verso, dejó en claro que aquella no sería una grabación convencional, era un ritual de transformación. Lo fascinante de aquel Unplugged fue cómo Shakira jugó a combinar agujas de intimidad y chispas de espectáculo. En Tú, bajó la luz y la guitarra cedió el protagonismo a su voz, acariciando cada sílaba como si fuera el único sonido en el universo. Apenas se oían las respiraciones profundas de su público, captadas por micrófonos estratégicos, que se contuvo en un silencio reverencial. En cambio, cuando llegó el interludio de Octavo Día, la cantante permitió que el cuarteto de cuerdas se soltara en un crescendo dramático, como preludio a un solo de guitarra que retumbó como un trueno suave. Ese contraste de texturas convirtió el concierto en una experiencia mística. También fue la noche en que Shakira presentó Ojos Así, con arreglos flamencos, invitando a los músicos a tocar palmas y zambombas, y desatando una ovación arraigada en la mezcla de culturas. El aire se impregnó de aroma a incienso y a nostalgia de viejos tablaos, mientras ella se movía entre velas y faroles, regalando guiños de complicidad a cada rincón del estudio. Para muchos, el momento cúspide llegó con Inevitable. Al escuchar esos acordes de piano desnudo, Shakira cerró los ojos y dejó que su voz cuajada en emoción recorriera el espacio. Cada nota, sostenida con un control magistral, se convirtió en confesión. Quienes vieron la transmisión aseguran que nunca habían oído a la artista tan vulnerable y tan poderosa a la vez. Fue como presenciar un viaje al centro de su alma, guiado por el latido de un instrumento de cuerda. Esa primera parte de la velada selló la complicidad con el público y la prensa. Los productores de MTV sabían que tenían un tesoro, no era solo otro Unplugged, era el acústico que demostraría que la música latina podía hablar en voz urgente y clara, sin artificios. Mientras las cámaras capturaban cada reacción, Shakira se aventuró a bromear con el público sobre los nervios de cantar sin red y confesó que, a pesar de los ensayos, sentía la misma adrenalina que en sus primeros conciertos en Barranquilla. Cuando el equipo cortó la grabación de la primera mitad, hubo un suspiro colectivo. Los técnicos se miraron con incredulidad, cada micrófono había captado un matiz de esa velada única. Shakira, con el rostro iluminado por un haz de foco, agradeció al público y besó la guitarra como si fuera un amuleto. En ese momento supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre, la artista que había llegado como promesa se encontraba a punto de nacer como leyenda. Cuando el equipo apretó play para iniciar la segunda mitad del MTV Unplugged, nadie sabía del todo qué maravilla estaba por llegar.
Shakira reapareció esta vez con una guitarra criolla, su instrumento fetiche desde la infancia, y arrancó con Moscas en la casa. La claridad de cada nota al rasgueo, unida al leve susurro de su voz, creó un ambiente casi religioso. El público, hipnotizado, guardó silencio absoluto, no existían murmuraciones ni crujidos de sillas, solo la música y el vaivén de sus pensamientos. A continuación, la magia auténtica estalló con Inevitable en versión acústica. Lejos del ritmo rockero original, esta interpretación convertía cada palabra en confesión íntima. Tras un primer estribillo, Shakira dejó su guitarra y caminó entre los músicos, rasgando el aire con las manos mientras los violines la envolvían. Fue como verla danzar sobre el corazón de la canción, acompañada solo de violas y chelos que reforzaban la emotividad de aquel momento. Las cámaras se deslizaron sin cortes para capturar sus gestos, la contracción de las cejas, el cierre profundo de los ojos, la quiebra apenas contenida en la garganta. En ese instante, el Unplugged dejó de ser un simple concierto y se convirtió en un íntimo testimonio de transformación. Shakira confesó al público que jamás había sentido un vínculo tan profundo con sus propias canciones, y que la desnudez sonora la había obligado a mirar sus propias emociones sin máscaras. Por un instante recordó sus primeros ensayos en una sala oscura de Barranquilla, enfrentando su timidez con el reto de mostrarse sin artificios. El punto culminante de la noche llegó con la reinterpretación de Ojos así. En esta versión, las palmas y el cajón flamenco se entrelazaron con el rasgueo de cuerdas orientales, recreando un puente entre dos mundos tan dispares como complementarios. Shakira giraba con gracia sobre sí misma, como un remolino de seda y fuego, mientras en cámara lenta se apreciaba el vuelo de su melena y el brillo en sus ojos. Aquella coreografía improvisada, apenas un gesto sutil del cuello y la cadera, devolvía al baile su origen ritual. Para cerrar, reunió a todos los músicos y lanzó un bis inesperado, una versión íntima de Tú, en la que el silencio se hacía tan denso que cada respiración colectiva parecía retumbar en el estudio. Cuando el último acorde se desvaneció, el estruendo de aplausos fue estruendoso y prolongado, como si el público hubiera despertado de un sueño compartido. Las lágrimas asomaron en muchos rostros, conmovidos por la pureza de aquella velada que demostró que una voz verdadera no necesita adornos para conmover el mundo. La repercusión de aquel MTV Unplugged fue inmediata y poderosa. Semanas después de su emisión, ¿Dónde están los ladrones?, reentró en las listas de ventas de todo el mundo, impulsado por la versión acústica que tantos corazones había conquistado. La crítica especializada coincidió en que Shakira había conseguido algo inédito: trasladar la fuerza de sus éxitos de estudio a un formato desnudo, sin perder ni un ápice de intensidad. En los días siguientes al estreno, la prensa dedicó portadas enteras a aquel acústico. Se habló de la revelación de la Barranquilla íntima, y de la voz que se despojaba de toda artimaña para hablar directamente al alma. Programas de televisión y radio repitieron fragmentos de Inevitable y Ojos así, mientras productores de todo el planeta llamaban pidiendo consejos sobre cómo capturar la magia de lo auténtico. La noche del lanzamiento del álbum en vivo, Shakira organizó un evento en Bogotá que reunió a amigos, familiares y a algunos de los músicos que la acompañaron en el Unplugged. En un pequeño club, rodeada de velas y fotos del rodaje, les confesó que aquella experiencia había salvado su carrera. Si no hubiera demostrado que podía cantar sin trampas, quizá nunca habría cruzado la frontera del idioma y de los géneros, dijo con gratitud. A raíz de aquel acústico, su imagen cambió radicalmente. Ya no era solamente la chica de las caderas o la cantante bilingüe, sino una artista integral capaz de emocionar con una guitarra y un micrófono. Las giras posteriores incluyeron siempre un bloque Unplugged donde retomaba esas versiones íntimas, y los fans lo consideraban el momento sagrado del concierto. Décadas después, aquel episodio sigue siendo un punto de referencia. Cuando nuevos talentos debutan en acústico, la comparación con Shakira Unplugged es inevitable. Hoy hay cursos y workshops que llevan su nombre, enseñando a jóvenes músicos cómo conectar con el público sin esconderse tras las guitarras eléctricas o los sintetizadores. Y así culmina la historia de la noche en que Shakira deslumbró en MTV Unplugged, un concierto que rompió barreras, redefinió un género, y sobre todo, mostró el poder de la autenticidad en su estado más puro. Si este viaje al corazón de uno de los momentos más emblemáticos de Shakira te inspiró, dale like,
comenta cuál fue tu interpretación favorita y suscríbete para no perderte más historias detrás de tus artistas preferidos. Activa la campanita y sigue vibrando con la música auténtica.